de este momento, todo lo que escuche es bajo su propio riesgo, excepto, claro, los cortes comerciales. De continuar la revolución, la necesitamos mocharle la mano. Unos genios. El que suelte el tigre. Matrimonios entre hombre y mujer. Gallo. Radio Fórmula. Callín Canallín. Felicidades, un año de la maldita hora. Señoras y señores, esto es La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Hoy nos amanecimos con que México está en bancarrota, aunque hace 2 semanas éramos un país estable y sin crisis económica. Así son los tiempos del cambio, valga la redundancia, bastante cambiantes. Y miren, de esto les vamos a contar en un momentito más. Mientras tanto les cuento que son las 9 de la noche en punto, las 9 de la noche de este lunes 17 de septiembre del 2018. Y están escuchando ustedes La Maldita Hora a través de Radio Fórmula. Muchas gracias. En el 104.1 de FM, 1500 de AM, a quienes nos ven y nos escriben a través del Facebook Live de Radio Fórmula. Yo soy Amado Avendaño y me acompañan esta noche María José Cadena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven, que nos sienten. El señor Giotz, ¿cómo estás, amigo? Sobreviviendo a las fiestas patrias. ¿Cómo la pasaste, Giotz? Híjole, no, a lo mejor no me preguntes, pero la pasamos bien, y todo. Bueno, es que a ti te toca mucha fiesta aparte de la tuya propia, por la zona está muy enfiestada, ¿no? Claro, si vivir en el centro no es fácil y de hecho me preparé perfectamente para seguir la fiesta y hice after en mi casa para no tener que salir el 16 de septiembre. Sí, ya de ahí a desayunar. Oigan, la última balconeada del presidente Peña Nieto y su familia tuvo que ver con corazoncitos. Pues está de moda, ¿no? Está de moda los corazoncitos. O al menos eso fue lo que creímos, porque el meme que salió fue buenísimo. El señor de los memes, como le conocen en Costa Rica, encabezó este sábado la ceremonia del 208 aniversario del inicio de la lucha de la independencia, o sea, la primera transformación para quienes no se habían enterado. Y aunque algunos opinan que estuvo desangelado, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de despedirlo en su último grito con los memes. Yo puse un tuit que era una buena noticia tal vez para muchos, el que fuera el último año que veían a la familia presidencial pues dando el grito, pero muchos me contestaron, a mi sorpresa, que estaban tristes porque ya no iban a tener memes para los próximos años. Ah, no, como no, va a haber muchos más, más. Oye, y fíjense que una cosa que sucedió, no sé si le pasó a la mayoría, es que todo el mundo estaba viendo la pelea del Canelo a la hora del grito. Yo la dejé de ver y no vi cuando le dieron el triunfo al Canelo por estar viendo. ¿En serio? Pero sí, según yo, sí, como que se esperó el presidente a dar el grito hasta que terminó la pelea. Ya había terminado la pelea. Yo donde estaba, vi la pelea, se terminó y después vi el grito. Tenías 2 pantallas o lo pusieron tarde porque yo. A lo mejor era como, lo pusieron tarde. Puede ser el grito diferido, pero bueno, nos dio temas para uno el tema de la bandera, que de repente parece que se le acerca a alguien y le dice, oiga, falta que le mueva la bandera. Se olvidó que ondear la bandera. Son los nervios del adiós. Veo contentos a Angélica y a Peña. Yo no sé si ya se vayan a divorciar terminando el sexenio, pero bueno. ¿No? Les dio para muchos memes, incluso el señor presidente que sabe mucho de anatomía, él hizo un corazón real, ¿no? Como esta falsedad. Bueno, oigan, vamos a platicar también de la polémica que se desató por la declaración del presidente electo, porque tenemos 2, acerca de que México está en bancarrota, cosa que ya le salieron a brincar varios, de que eso es absolutamente falso. Es que es absurdo, ¿no? O sea, a mí me parece hasta una grosería si lo comparas con otros países de América Latina que sí están pasando por una bancarrota. Venezuela. Híjole, Argentina, yo soy un argentino y escucho que el presidente electo de México dice eso y sí me dan ganas de mandarle ahí alguna nota. Y Consulta Mitowski publicó también este fin de semana una encuesta sobre la opinión de los mexicanos acerca de dónde quieren que se construya el aeropuerto, si en Texcoco o en Santa Lucía, y tiene datos realmente sorprendentes para muchos, costumbristas serían para otros, pero me parece que es bastante real. Vamos a ir a un corte, mándenos sus opiniones al 55 1386 3244. Señoras y señores, WhatsApp de confianza 55 386 3244. La radio es confianza. Twitter, Cayo de Hacha. Las 9 de la noche con 8 minutos.
en esta maldita hora en Radio Fórmula. María José Cadena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Iniciando esta semana después de el festejo patrio. ¿Cómo la pasaste, Amado? ¿Qué hiciste? Mira, la verdad es que descansé. ¿Descansaste? mucho, porque hemos tenido semanas muy intensas y aún así nos pusieron a chambear el fin de semana con tantas declaraciones y tantas cosas que pasaron en torno no solo al meme del corazoncito del presidente que era un mandó. Corazón de verdad, nadie entendía el arte abstracto que estaba haciendo el presidente Enrique Peña Nieto. No sé incluso si la foto haya sido en el momento en el que pues dejas de hacer el corazoncito, pero lo agarras ahí. No, lo hace extraño, o sea, fue un corazón extraño, pero ahora sí que haya sido como haya sido. La intención es lo que cuenta. Pues no supimos qué cosa quiso hacer en realidad. Pero más allá del meme, que además ya de estar súper acostumbrado a los memes, ¿no? Es oficialmente el señor de los memes. Al menos en Costa Rica es el señor de los memes. Pero bueno, acuérdense que el pasado 5 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estaba de gira por Nayarit. Y el pasado 5 de septiembre estaba de gira por Nuevo León. Y fue cuando dijo que recibía un país sin crisis económica y con estabilidad. Un país estable, ¿no? El presidente electo dijo que recibía un país estable. Lo extraño es que 15 días después, este fin de semana en Nayarit dice una cosa completamente distinta. Con 15 días de diferencia. Y créeme que hizo brincar a más de uno cuando habló de bancarrota. Hablar de un concepto de bancarrota es bastante delicado en términos del desconocimiento del concepto o de lo que trató de afirmar. En bancarrota está Venezuela, en bancarrota está Turquía, en bancarrota están países que no tienen reservas internacionales, digamos Argentina, que están en una crisis. En México hay reservas internacionales suficientes. Es un país con altísimos niveles de desigualdad, eso ni duda que cabe, pero de ahí a que seamos un país en bancarrota y que por eso no se van a poder cumplir todo lo que se pide, me parece que es un despropósito o un exceso verbal. Mira, te voy a ser muy franca. A mí no me sorprende que Andrés Manuel, el presidente electo, sea alguien que diga con una diferencia de 15 días cosas totalmente opuestas. ¿Por qué? Porque en campaña estuvimos escuchando que iba con alguien y decía una cosa y luego iba a otro meeting y decía otra. O sea, es una persona que le habla mucho a quien lo está escuchando en ese momento. Es muy fugaz, es muy apasionado, muchos podrán decir, y esa es una de las grandes razones por las cuales ganó. Al final supo convencer a millones de personas que él era la mejor opción sobre el resto. Pero lo que me preocupa en este caso es que estés diciendo que estás recibiendo un país en bancarrota. Si bien México dista de ser un país con un nivel de vida, no sé, de los países escandinavos, dista mucho de ser Suecia, Noruega, un país que te dé ciertas protecciones, sobre todo sociales, buenas. No somos un país perfecto, tenemos millones de limitaciones, tenemos miles, cientos de miles de problemas, pero de ahí a decir que estás recibiendo un país en bancarrota, pues no, y ya no estás en campaña, porque incluso se me haría un poco injusto decir que recibes un país en bancarrota cuando hay en tu mismo continente países que sí están en bancarrota. Países como Venezuela, por ejemplo, como Brasil, como lo que acaba de suceder en Argentina las últimas semanas. Ya no irte más lejos a otros lugares que sí están en bancarrota que México. Entonces, imagínate si tú eres un francés y lees que el presidente electo dice que su país está en bancarrota. ¿Qué percepción te da de México? Pues un país que está muy mal económicamente, que no me invita a invertir porque está en bancarrota, dice. Textualmente, posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en la que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que está demandado, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, todo lo que ofrecimos en campaña, declaró ante las alrededor de 2,000 personas que asistieron al evento. Si hay inflación, no será por los malos manejos del presidente, sino por la política económica del Banco de México. Le pasó a dar un llegue al Banco de México.
O sea, dijo que si hay inflación, que si todo se sale de control es culpa del Banco de México, que ni le empiecen a juzgar. Digo, es alguien que en las últimas 2 décadas todo lo que sucede en el país le ha echado la culpa al Poder Federal, o sea, al Poder Ejecutivo. Pero cuando él llegue, todo va a ser culpa de alguien más, ¿no? Sí, pues es que afortunadamente los mercados internacionales, o el peso al menos, pues no le hacen mucho caso, porque todavía es presidente electo, pero un presidente en funciones que ande pregonándole al mundo que su país está en bancarrota y que 15 días antes dijo justamente lo contrario, pues a mí me parece que no envía de entrada una buena señal, envía una señal como de inestabilidad, en el sentido de que no sabes si un día estás de un lado o otro día estás del otro. Sí, y sobre todo te voy a decir algo. Una de las cosas, uno de los argumentos que él dice que por eso es un país en bancarrota es, número 1, porque no le alcanza para hacer todo lo que prometió en cierto momento, porque de entrada cuando estábamos en campaña y hacíamos las cuentas para cumplir ciertas promesas, pues a nadie le salían las cuentas. No sé si a él o a alguien de su equipo, no sé qué tipo de país pensaron cuando la información al final está ahí. Y llevas años dedicándote a lo mismo, o sea, no llegaste a Disneylandia, en el que es la tierra en donde todos los sueños se van a cumplir, o sea, estás asumiendo el poder en México, que te tienes que hacer responsable. Claro que te tienes que hacer responsable porque eres presidente, y es una responsabilidad enorme, y de verdad creo y espero que la cumpla con toda la dignidad, el orgullo posible, porque nos hace falta. Pero decir que está en bancarrota por la falta de crecimiento económico de los últimos 30 años, pues no sabes entonces cómo funciona la macro y la microeconomía, que el crecimiento económico de un país no exactamente es un índice de qué tan en bancarrota estás. Hay países como Brasil que la última década crecieron a niveles exorbitantes y que hoy están sumergidos en una recesión. Entonces, tu crecimiento económico anual no es un indicador exactamente de qué tan en bancarrota está tu país. A mí me parece un poco incluso injusto para aquel que lo escucha y que no es un experto en el tema, porque se la va a creer. Y de verdad va a pensar que sí estamos en bancarrota, porque cuando además nos vamos a creer mucho más cuando nos va mal. Miren, en términos financieros, bancarrota es la insolvencia basada en una situación en que no se puede hacer frente a los pagos que se deben realizar, porque estos son superiores a los recursos económicos disponibles. Y la pregunta es si ustedes de veras creen que México está en una situación de bancarrota y que podría emitir deuda de entrada, o que las calificadoras no tuvieran para calificarnos como estables, con una perspectiva de estabilidad, o que el peso mexicano es una de las monedas, eso sí no se lo sabían, el peso mexicano es una de las monedas más líquidas del mundo, o sea que es muy fácil de comprar y vender en los mercados internacionales. Eso no pasaría si estuviéramos en una situación de bancarrota. Vayan y pregúntenle al bolívar cómo está, o al peso argentino. Si alguien quiere... Y es terrible, de verdad. Por ejemplo, lo que está sucediendo con los argentinos, tan solo hoy se hizo una orden de aprehensión en contra de su expresidenta. Y es muy triste, pero no quiero sonar como demeritar los problemas de México, porque creo que tenemos muchísimos. Y entre ellos, por ejemplo, yo no sé, tal vez el presidente electo yo aquí haciéndole de abogado del diablo, tal vez se refería a que partes del país están en bancarrota. O sea, podría ser porque hay estados que sí están en bancarrota. Por ejemplo, el estado de Chiapas está en bancarrota. Veracruz. Es difícil, vive en una situación Tabasco, económica difícil. Guerrero, Oaxaca. Después de ciertas administraciones que pues no dejaron finanzas públicas sanas o no solventaron los problemas que heredaron en algún momento. Entonces, es muy complicado, porque tal vez el presidente electo se refería a que hay partes en México en bancarrota, pero decidió decir que todo el país lo está. O sea, no entiendo por qué alguien, siendo presidente electo, se atrevería a decir que vive en un país en bancarrota, cuando pues eso afecta directamente cualquier posibilidad de realizar proyectos a futuro en su administración. Y mira, el Banco de México, las reservas internacionales del Banco de México están actualmente en 173.516 millones de dólares, las más elevadas que ha habido en la historia. Entre enero y junio, las finanzas públicas alcanzaron un superávit primario, ingresos contra egresos sin los pagos de deuda, por 160,000 millones de pesos.
hasta julio los ingresos presupuestales crecieron 4%. Pero yo no sé si la gente a la que le está hablando tenga idea de lo que es esto. Pero el problema es que no está en un foro cerrado. Él le está hablando a un público, pero esto tiene repercusión en todos lados, puesto que pues es un hombre, es el hombre más mediático que hay en México y debe tener en cuenta que lo que diga tiene una repercusión. No nada más, perdón sí. Por interrumpirte, Amado, no nada más porque sea mediático, es el presidente electo. Sí, va claro. a ser el jefe del Ejecutivo en 2 meses. Y no puedes decir, no, es que le estaba hablando a otro público. No, es que no le entendieron, es que quiso decir otra cosa. Entonces tiene que alinear muy bien su comunicación. No puedes utilizar esos términos si eres el presidente electo de México, porque bancarrota significa otra cosa. Una cosa es que digas, no eres suficiente dinero para cumplirlo todo, y otra cosa es que digas, estamos en bancarrota. Y sobre todo la ligereza con la cual pues se nos hace fácil decir una cosa un día y a los 15 días decir algo completamente diferente. Puede ser un error que tenga el presidente electo, puede serlo. Espero que lo vaya rectificando y vaya aprendiendo a ser presidente de aquí al 1 de diciembre, que es cuando ya toma oficialmente, pero no se nos puede hacer ligero ese tipo de situación. ¿Ustedes creen que estamos en bancarrota? 55 13 86 32 44. Vamos a un corte. Twitter, Cayo de Hacha. Pues resulta que la mayoría de los mexicanos prefieren seguir con la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. ¿Cómo me dices eso, Amado? Si el pueblo bueno y sabio, claro que no quiere esas cosas. Mira, hay derrochadoras. Hay hallazgos muy importantes en esto porque, mira, de acuerdo con una encuesta publicada este fin de semana por Consulta Mitofsky de Roy Campos, el 42% cree que lo mejor es continuar la obra del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, y solo el 19.4% está a favor de conservar el actual aeropuerto y complementar su operación con una terminal alterna en la base militar de Santa Lucía. Sin embargo, aunque Andrés Manuel López Obrador ha dicho que para no equivocarse en este tipo de difíciles decisiones es mejor consultar al pueblo sabio de México, el 38% de los encuestados ni siquiera quiso responder y la mayoría no le interesa el tema. Solo 44.5% respondió que la construcción del nuevo aeropuerto le interesa algo o mucho, mientras que el 53% dijo que tiene poco o nada de interés. Además, el 50% ni siquiera está enterado de que se vaya a llevar a cabo una consulta para que el próximo gobierno tome una decisión al respecto. Y el presidente electo anda diciendo que pues, van a poner una mesa en cada pueblo y ahí van a expresar su libre opinión. Cuando pongan una mesa en el pueblo, que nadie se entere que hay una mesa en ese pueblo, y cuando lleguen a votar, quien llegue a votar, porque a estas alturas del partido, el propio el futuro secretario de Comunicaciones y Transporte, ni siquiera tiene definida a qué estamos a poquito más de un mes. Ni siquiera tiene definida la forma en la que se va a realizar esta consulta. No hay una metodología, no hay nada. A mí me preocupa, te voy a decir. Voy a ser muy sincera y coincidí hoy en la columna de Raimundo Riva Palacio, la que publicó en torno al secretario de Comunicaciones y Transportes próximo, Jiménez Espriu, que a mí me parece que el proyecto de Santa Lucía en algún momento pues tuvo algún tipo de coherencia, ¿no? O sea, fue una idea que expuso el presidente electo mientras era candidato. ¿Y por qué? Porque necesitaba capitalizar algún megaproyecto que sonara mal de determinado partido, administración, etc. Hoy me parece que es más un berrinche. Pues sí. Tanto del candidato, ahora presidente electo, como del secretario de Comunicaciones y Transportes. A mí me parece que es un berrinche. Yo no estoy en contra de las consultas. Yo estoy incluso a favor de una consulta popular o una consulta ciudadana, como le quieran llamar. Pero si vamos a hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas bien. Y es determinados parámetros que pone el INE para hacer una consulta que sea de interés nacional. Se tiene que hacer bajo ciertos tiempos, en jornada electoral que sería dentro de 3 años. Se tiene que aprobar por el Congreso de la Unión. O sea, el tema de hacer una consulta o no hay que satanizarlo, a mi opinión. ¿Por qué? Porque es interesante. Si hacemos una consulta o no, si le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, está bien. Se valdría, no me parece que es lo más eficaz.
Pero aquí es que ya nos dimos cuenta cuál es la opción más viable y que siguen empeñados a realizar una consulta que aparte es extraoficial, que aparte no está pegada a la ley, que aparte no tiene una metodología, que aparte la quieren hacer en un mes, cuando prácticamente el dictamen que nos costó a todos, pues se va a entregar en diciembre. Entonces, ¿con qué criterio vas a hacer una consulta a nivel nacional para un megaproyecto cuando la otra opción te va a salir más cara, cuando no tienes la información necesaria y los consultados no van a tener la información necesaria? Me pareció incluso un poco hipócrita de su parte, o sea, de parte del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que no tengan la humildad de decir, oye, ¿sabes qué? Ya decidimos que el aeropuerto de Texcoco es la mejor opción. ¿Por qué? Porque los expertos ya nos lo dijeron. Y asumamos el costo político de ello y chequemos los contratos para que no haya casos de corrupción. Eso que ni qué, porque yo creo que en eso coincidimos millones de mexicanos. Pero simplemente saber rectificar cuando pues, tu lógica ya no tiene sentido. Ahora, me parece que Roy Campos y Consulta Mitofsky son empresas serias que hicieron este ejercicio muestral pues de buena fe y pensando justamente en el debate en el que al que convocó el presidente electo López Obrador. Y miren, les voy a dar cómo están las respuestas de acuerdo con esta encuesta que hizo Consulta Mitofsky. En total, el 19.4% de las personas consultadas, de las que respondieron, 19.4% está votando por mantener el actual aeropuerto y construir 2 pistas en Santa Lucía, contra el 42% que pretende mantener el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Y les voy a ir diciendo, de 18 a 29 años, 18.8% por Santa Lucía, 36.8% por Texcoco. De 30 a 49 años, 20% Santa Lucía, 47% Texcoco. Y de 50 años en adelante, 18% Santa Lucía, 38% Texcoco. Y esto me llamó mucho la atención. Esto sí me llamó mucho la atención porque digamos que para diferenciar el asunto de si esto es algo que tiene alguna tendencia ideológica, le preguntaron a las personas por quién había votado. Entonces, la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio optó en un 20.6% por construir en Santa Lucía y en un 45.3% por construir en Texcoco. Es decir, más de 2-1 la gente que votó por Andrés Manuel está prefiriendo Texcoco que Santa Lucía. En el caso de Anaya, 15.5 contra 46.9. Pero lo que es realmente, digamos, de llamar la atención, es que la gente que votó por el PRI, por MID, tiene más votos por Santa Lucía que la gente que votó por el propio López Obrador. Es decir, 21.4% de las personas que votaron por MID prefieren el aeropuerto en Santa Lucía contra 49% que no. Pero en cambio, los que votaron por Andrés Manuel están en 20.6%, es decir, casi un 1% menos que la gente de Andrés Manuel López Obrador. Mira, a 3 meses de las elecciones, esta consulta de Mitofsky nos vuelve a reafirmar que el tema del nuevo aeropuerto fue una cuestión electorera. Tan solo ve la manera, la metodología para realizar esta encuesta. Pero ya ganaron, o sea, ya porque seguir con esto. Creo que hay como temas más interesantes, importantes en el país, o para seguir como, la consulta, ¿no? El aeropuerto. Sabemos perfectamente que este proyecto es como de hace mucho tiempo y porque no, se ve consulta mucho antes. Creo que sí hay que revisar los contratos, si es que hubiera como algo ilegal ahí, pero sí, esto ya me debería ser tema, ¿sabes? Pero lo siguen haciendo tema. Exacto. Pero porque siempre quieren estar como, ¿sabes? Marcando agenda y esas cosas. Yo creo que hay temas más importantes que incluso el aeropuerto, ¿no? A ver, Giots, tú como ingeniero. En alimentos. En alimentos, pero van a vender se van a vender cosas. Van a vender comida. En el aeropuerto van a vender comida. Ingeniero en alimentos. Te proponen, oye, tú vas a tomar la decisión si se hace el aeropuerto de Texcoco. Bueno, si se sigue haciendo, porque se está haciendo ahorita. Si se mantiene la construcción de Texcoco o si hacemos una mega inversión, pero en Santa Lucía, ¿para qué? Para darle el gusto
al presidente electo. No, obviamente, o sea, siempre votaría por el aeropuerto de Texcoco. Creo que también justo hicieron un equipo de investigación que no tiene que ver con arquitectos y con esas cosas. Entonces, tengo que el otro día estaba comentándoles acerca de que había, pues ahí alguien como, pues, obviamente, pues sí tienen que checar varias cosas, pero alguien del medio ambiente diciendo si el terreno o no es viable. Vamos, estamos saliéndose ya del tema de los específicos de cada uno, ¿sabes? Pues sí, es que no son comparables, ese es uno de los grandes argumentos. Hoy en la mañana escuchaba un debate que se dio en la mesa de Ciro Gómez Leiva y en el que el IMCO, por ejemplo, reconoce que hay algunos temas que no están resueltos en ninguno de los dos aeropuertos. Y fíjate, cosa curiosa, me llamó la atención el hecho de que digamos que coincidiera con América del Valle, que es de representante de los pueblos de Atenco, con el asunto de los saqueos que hay de materia prima para el aeropuerto, que ese impacto ambiental no se está tomando en cuenta. Y ellos hacen un llamado a que se tome en cuenta además el impacto que va a tener en las comunidades de alrededor. Eso no está contemplado ni siquiera en el nuevo aeropuerto, en el aeropuerto de Texcoco. A esas cosas deberíamos ir, no a si se cambia de un lugar o no. Es decir, cómo vas a mitigar la cuestión ambiental ahí. Claro, porque impacto ambiental siempre va a haber, ¿sabes? Sí. Llegas a modificar el ecosistema que existe ahí, es obvio que siempre vas a afectar algo. Tiene que haber también cambios como incluso hasta de los animales que vuelan ahí, evitando que pues haya otro tipo de aves que dificulten el aterrizaje y el despegue de aviones. Entonces, vamos, a ver, donde lo pongas en va a afectar megaproyectos en donde estén en cualquier parte de México hay un impacto ambiental que siempre es negativo. Claro. Lo que se hace es un plan de mitigación ambiental para aminorar eso, e incluso puedes echarle ojo en situaciones que antes no le hacías para ayudar no nada más a las comunidades, sino a todo lo que lo rodea. Pero seguimos hablando entre que si vas a Santa Lucía o Texcoco, y estamos a septiembre, mediados de septiembre, y seguimos con lo mismo. Es que me parece ya desgastante. A mí me parece terrible que digan, bueno, es que el pueblo es sabio, sí, pero porque el pueblo es sabio queremos un gobierno que también sea igual, ¿sabes? Entonces queremos un gobierno que tome decisiones, ¿sabes? Sí. No que nos deje la decisión a nosotros pensando en que la gente, que todos opinamos realmente. O sea, yo por lo menos puedo darte mi opinión acerca de los alimentos que pueden vender en el aeropuerto, pero no te voy a decir si el terreno es viable, si no es viable, o sea... Créeme, Giotz, que yo me he metido a estudiarle mucho, a leer los documentos que están en la página de López Obrador. Y aún así sigo ni sin entenderle. Yo creo que un mes más no le voy a seguir entendiendo, porque hoy salieron otro tipo de cosas como, por ejemplo, cómo se surte la turbocina. No lo tienen contemplado, no saben cómo se surte la turbocina, y eso no está presupuestado ni siquiera contemplado en Santa Lucía. El problema es que todos somos expertos y hay muchos opinando acerca del tema. Entonces está bien extraño que, o sea, que no quieran afrontar las decisiones difíciles. Ahorita que regresemos del corte vamos a seguir platicando de esto. 55 386 3244. Señoras y señores, WhatsApp de confianza. 55 386 3244. La radio es confianza. Gallo de Hacha. Seguimos aquí en La Maldita Hora. Estamos discutiendo acerca del asunto del aeropuerto donde se tiene que construir. Me acompañan, yo soy Amado Avendaño, me están acompañando en esta mesa María José Cadena y el señor Giotz. Hola a todos. Señorito. Por si nos acaban de sintonizar. Corazoncitos a todos. Oigan, bueno, estábamos discutiendo el tema del aeropuerto y uno de los detalles que sigue sosteniendo la futura Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este caso el subsecretario que ha estado en medios, que ahorita les digo cómo se llama, que no lo recuerdo, sostiene que el aeropuerto no es tan caro como lo dieron a conocer el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ellos argumentan que un metro cuadrado de construcción está entre 15 y 20 mil pesos, y por las dimensiones de lo que sería la nueva terminal aérea en Santa Lucía, pues tendría un costo 66 veces superior a lo que se está contemplando para el aeropuerto de Texcoco, en función de que no solo en lo que va a costar la construcción, sino también en lo que tiene que ver con la penalización, la cancelación de contratos y los daños colaterales que pueden surgir de esto. Y lo que ya se ha invertido, ¿no? O sea, lo que va avanzado en la obra, ¿no? Lo que ya se ha invertido, que son alrededor de 100 mil millones de pesos, que es lo que se perdería. Aún así,
fíjense, tomando en cuenta que decía Max Kaiser hoy en la mañana, Max Kaiser es del Instituto Mexicano de la Competitividad, que fue invitado a los micrófonos de Radio Fórmula por Ciro Gómez Leiva, que perder 120 mil millones de pesos que ya no se van a recuperar porque ya se invirtieron, además de los 80 mil millones del nuevo aeropuerto, sumarían 200 mil millones de pesos. 200 mil millones. Ahora, faltarían ahí contemplar las vías de comunicación, pero un asunto que mencionaron en la mañana a mí me llamó mucho la atención, es el hecho de que este aeropuerto no está contemplado 50 años, es como para salir del paso. Y la segunda es que no tienen contemplado el asunto de la turbocina. Es decir, al aeropuerto actual la turbocina llega por ductos. En caso de que se hiciera en Santa Lucía, primero no está considerado en costos y tendrían que jalar los ductos hacia allá o llevarlo en pipas como se hace en aeropuertos más pequeños. Lo que entorpecería un poco incluso las operaciones del mismo aeropuerto. Sí, y digamos que uno de los argumentos de la nueva administración, la futura administración, es que no se pueden calcular con precisión los datos y los costos de la nueva terminal, pues porque no ni siquiera existe un proyecto. Ahora, ¿cuánto se tardaría en hacer un proyecto? No tengo claro. El asunto es, ¿solo le vamos a poner 2 pistas? No se va a tardar exactamente el mismo tiempo. ¿Cuánto dinero se pierde ahí? Hay muchas cosas que no han estado contemplando y esas cosas, como lo que salió yo, el asunto de la turbocina, las vialidades que van hacia allá, la distancia que ya vimos que son alrededor de 47 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México contra 15 que son 48 kilómetros son a Santa Lucía contra 15 que son del Zócalo a Texcoco. Y también, por ejemplo, no todos los chilangos que vivimos y transitamos vivimos en el Zócalo, nada más Giot vive muy cerca. No, imagínate si tú vives en la salida de Cuernavaca. No, si y vas a vives Acapulco por San Fernando, por... un viernes en la tarde, simplemente vamos. aquí de las oficinas de Fórmula, que es Delegación Coyoacán. De aquí también lo medí, eran un poco más de 60, ¿no? 62 casi 60 sí. kilómetros. Sí. En un día pico no llegas. En un viernes en la tarde, pues no llegas a menos que tengas... Y también algo que tenemos que tomar en cuenta es que supuestamente la idea de los 2 aeropuertos, que no sabemos si van a poder funcionar los 2 al mismo tiempo. Bueno, Mitre Benito dijo Juárez, que no. Mitre dijo que no. Los expertos ya dijeron que no se puede porque podrías provocar incluso un accidente que sería fatal para todos. Pero la idea de los 2 aeropuertos es una idea complementaria. Claro, ¿Cómo vas a complementarte si vas a tardar 4 horas en llegar a la otra terminal? Sí, te digo, perdón que insista, pero es súper fácil. Yo sé que pues, yo tampoco soy un experto, pero es como cuando andas con alguien. Tienes que checar como de qué me conviene, o sea, los beneficios y los pros y los contras. No necesitas someter esto a una consulta. Si sabes, o sea, en inversión, en dinero, en tiempo, todas las cosas las pones de un lado y las otras en contra. Y es bien fácil. No necesitas preguntarle a la gente para eso, ¿no? ¿Te parece? Me encantó tu idea, Giot. ¿Por qué no lo aterrizamos? Siendo un aeropuerto me parece Tienes prudente. 2 personas te gustan. Personas porque para que lo pongan como Exacto. quiera. 2 personas te gustan. Ajá, una te va a hacer Una perder se llama tiempo. Texcoco y la otra Santa Lucía. Ay, o me gusta Santa más, Lucía. eso sí me gustaría más que fuera Lucía, fíjate, porque no me imagino saliendo con alguien que se llama Texcoco. pero bueno. Texcoco y Santa Lucía te gustan. Como que te hacen el guiño. Exacto. Sí. Entonces, son simpáticos. Lucía te va a hacer perder el tiempo. Ir a ver a Lucía te va a costar más caro. Mucho más caro. Mucho más caro. A Texcoco ya le invertiste tiempo, si ya empezaste a salir con ella, ya le coqueteaste, ya le invitaste a salir. Ya pero casi tienen casa. A tus papás Ajá. que votaron por ti, algunos, a tu mamá, por ejemplo, pues le gusta Lucía, porque suena bien. Pero a tu papá le gusta Texcoco porque, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Es lo que te digo, o sea, como es tan fácil. Pones una lista de pros y de contras y no le tienes que preguntar a tus papás con quién te dejan salir. Tú Las sabes dos a quién te largo conviene y plazo, quién no. Los 2 o las 2 o les 2, ya no sé ni cómo decirlo políticamente incluyente. correcto. Las 2 opciones te van a, o sea, son una inversión fuerte. Sí, incluso podrían ser igual, nada más que una parece más barata que otra. Mira, lo que dice Max Kaiser, lo que decía Max Kaiser es muy parecido a lo que dice Giotz. Lo que pide es evitar en la discusión hipotética de es que hubiera sido mejor, es que debe haber tomado en cuenta el impacto ambiental.
Por lo cual, en todas esas posturas hay que buscar un responsable, pero no detener el proyecto de semejante magnitud. El proyecto está en curso, los contratos se están ejecutando y el dinero ya se gastó. El asunto no es lo que tú ya invertiste, no existe algo como recuperarlo. No lo puedes desenterrar y llevártelo volando para allá. No, yo no sé en qué administración están dispuestos a perder 100,000 millones de pesos, porque eso sí, todas las penalizaciones, el costo del aeropuerto no está cargado al erario público, se paga con la tarifa única de aeropuerto, el TUA, que antes no sabíamos a dónde iba, ahora ya sabemos que va a la construcción del aeropuerto. Pero si tú cancelas el proyecto en Texcoco, todas las penalizaciones están respaldadas por el gobierno federal. Entonces, eso sí, nos va a costar a nosotros como ciudadanos. Nosotros vamos a pagar la cancelación de un proyecto por un capricho. Exacto, pero bueno, sigue siendo, yo le veo más como tintes de que sigue siéndole como más materia política que realmente de consulta. Es bien fácil, pregúntale a la gente que lo rodea si está a favor o en contra del aeropuerto, digo, a menos que vengan a Tenco, porque entonces ahí seguramente la consulta será como diferente. Que se vale, a ver, se vale. Claro, hay que escuchar de qué manera les afecta a los vecinos de Atenco, ¿sabes? Se vale, que están totalmente. quejándose, y buscar una solución a esos problemas en vez de estar buscando otro problema a una solución. Estoy de acuerdo contigo, Giox. O sea, se vale que hayan personas que no estén de acuerdo con la construcción de algo. Y qué bueno que tengan espacios para expresarse y para exigir que sean escuchados. A mí me parece eso fundamental. Pero hasta hoy yo vuelvo a rectificar con la consulta y la manera en la que hace la consulta a Mitofsky con base en el nuevo aeropuerto o Santa Lucía sigue siendo un tema electoral cuando ya pasamos la elección. Cuando ya ahorita estoy segura que hay gente que votó por Andrés y que está a favor y hay otra que está en contra. Y ya no podemos seguir viviendo en un país en el que estemos divididos por la decisión que tomamos el 1 de julio. Claro. O sea, hay que ir hacia adelante y hay que darse cuenta y exigirle a la próxima administración que asuma el costo político de sus decisiones. Ser presidente me parece una tarea muy complicada, que vas a tomar decisiones que no a todo el mundo les va a caer bien. Claro, finalmente los presidentes más impopulares son los que realmente hacen cambios. Tú tienes que asumir ese costo. A lo mejor en el periodo en el que estés, durante los 6 años que estés de presidente, no vas a ser tan popular si tú haces cambios porque siempre le van a afectar esos cambios a alguien. Pero vamos, en el proceso de la historia, después esos presidentes se vuelven, ¿sabes? Como que, bueno, fue un presidente que hizo a lo mejor muchas reformas, que tomó decisiones también, difíciles. Que al final Andrés tiene que entender que está entrando con un nivel de aceptación bastante alto. Puede capitalizar y que ya no, eso. Pero el problema es que siento que le gusta el foco, ¿no? ¿Pero por qué desperdiciarlo de esta manera? O sea, ¿por qué gastarlo en favorecer a un gobernador? ¿Por qué desperdiciarlo en discusiones bizantinas como estas? ¿Por qué desperdiciarlo en declaraciones que no tienen sentido? ¿Por qué no invertir ese capital político en cosas que realmente van a transformar a este país? Ahí es donde me gustaría verlo y no en disparates, porque la verdad eso desestabiliza mucho al país y nos genera mucha incertidumbre a nosotros y a los inversionistas. Miren, por ejemplo, dice lo que todavía nadie tiene ideas de cómo va a ser la consulta. De hecho, Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, admitió, al ser cuestionado por la prensa, que aún no tiene el modelo para realizar la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto, pues todo va a depender de la información que se obtenga de los estudios, que tampoco se han hecho y que se van a entregar en enero. Entonces, por eso, se entregan a principios o a finales de este año, principios del próximo, y quieres hacer una consulta en un mes. Perdón, pero incluso en la consulta es que, perdón que la siga sacando, la consulta que aparece hoy en Mitofsky sobre el tema del nuevo aeropuerto dice que más de la mitad de la gente no le interesó ni siquiera contestar. Están cansados porque ellos no necesitan de estarse preparando que si van a votar por una consulta o no. Ya pasamos una elección, ya votamos por alguien que va a ser el encargado de tomar las decisiones difíciles con un costo político que esperemos que sean por el bien de México. Los demás estamos trabajando todos los días, muchos están más preocupados en traer comida y pan a su casa todos los días que estarse preparando para tomar una decisión que si Santa Lucía es mejor,
que Texcoco y viceversa. O estar discutiendo esos temas todos los días. Yo creo que le gusta el foco a Andrés Manuel. A mí me gusta que salga todos los días a contarnos lo que hace, pero que todos los días salga con o sea, que ya, esto ya no debería ser tema, ¿sabes? Como, bueno, ya voy a asumir el costo político que tiene tomar esta decisión y a lo que sigue, porque hay muchos temas todavía más ahí en la agenda, yo no sé más importantes incluso que resolverlos. Yo no sé por qué no le preocupan otros temas que son realmente relevantes y con ellos sí puede jugarse el capital político y perderlo como si aventara dinero, o sea, perderlo de una manera que no me parece prudente, como el caso de la defensa de Rosario Robles. ¿Qué se tiene que estar metiendo Elena a decir que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que todo lo que ha salido acerca de ella y del tema que tiene que ver con la estafa maestra, pues es meramente un circo mediático? ¿Qué le está diciendo a Daniel Moreno de Animal Político? ¿Qué le está diciendo a la gente que trabajó todo este tiempo en el famoso caso de hoy la le contestó maestra? En un tuit, ¿no? Daniel Moreno, de que, oye, pues, y toda la investigación que se hizo con Odebrecht, o sea, no eran los principales temas que tenías como de la campaña de que vamos a acabar con la corrupción, el caso de Odebrecht no puede quedar impune, y ahora resulta que los que están implicados en ese caso son perseguidos políticos. Ahora, yo no estoy aquí para defender o chivos expiatorios, más bien. Sí, a Rosario Robles, pero eso es un asunto que tiene que juzgar la autoridad. ¿Por qué no se sale por ahí y decir, eso es un caso que tiene que juzgar la autoridad? Punto. O sea, ni estamos defendiendo, ni estamos acusando a Rosario Robles. Hay una autoridad que debe sancionar esas conductas si es que hubo algo ilegal en ello. Pero el punto aquí es por qué el presidente electo tira su capital político así. Y luego Pero lo tira, Amado, ¿tú crees que lo tire? Porque yo tengo mis dudas. Yo creo que sí, porque incluso hay gente que sí se sacó mucho de onda con esto, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, también Julio Hernández López, el astillero, al criticar esta decisión, vi a Genaro Villamil criticar esta decisión de López Obrador, es decir, gente cercana a él, gente... unas que se quedaron callados, otros de plano ya sabemos quiénes hacen unas maromas dignas de una olimpiada para justificar lo que vi dice. Hasta definiciones de chivo expiatorio, es como, bueno, sí es culpable, pero vamos, en alguien tenían que descargar esa culpa para no culpar a los más grandes. Como, no, o sea, perdóname, si alguien está involucrado en eso, chicos o grandes tienen que pagar por eso, ¿sabes? Y si ese pez chico nos da o chivo expiatorio, como le quieran llamar, nos da para culpar a todos los demás que estén involucrados en ese caso, no puede ser que en otros países sí le haya costado incluso el puesto a presidentes, y aquí no. Ok, pero ¿cómo es posible? No, claro, pregúntenle a Lula y a Dilma, por ejemplo. Por favor. ¿Cómo es posible que tú creas que una secretaria de Estado es un pez chico? O sea, nada más así, la pregunta al aire. ¿Cómo es posible que tú vas a creer que una secretaria de Estado, no una vez, sino 2 veces, en la misma administración, en la que casualmente, las cuentas no nos cuadran y como que hay dinero que no sabemos dónde está y no sabemos dónde apareció, etcétera, en repetidas ocasiones es un pez chico, como le llamarían algunos? Ahora, me llama la atención, Julio Hernández López ha sido un columnista bastante no diría yo que objetivo, porque él mismo sostiene que los opinadores no son objetivos, pero un hombre bastante prudente y con la mente muy abierta. Esta vez se le vinieron encima a insultarlo, literalmente le dejaron ir una andanada de bots con un nivel de virulencia terrible, es decir, cosas y insultos de los que cualquier ser humano que no simpatice ciegamente con López Obrador se le van encima, y él ha salido incluso al paso de estos ataques a contestar algunos, porque de veras que se le han venido encima. Y digamos que ya los demás pues es pan nuestro de cada día, pero un columnista que ha sido bastante equilibrado en sus opiniones, este nivel de violencia a mí lo que me preocupa es que se vaya todavía a agudizar más en función de un dogmatismo irracional, la defensa de una secretaria de Estado que tiene que estar juzgada por una autoridad y que se interprete esto como una defensa, porque además tampoco, digamos, hubo una defensa abierta al llamarla chivo expiatorio,
pero es una exculpación política. Claro que al final el presidente electo no tiene que decidir y no está en él decir quiénes son chivo expiatorio. Bueno, que no se nos olvide. Bueno, el asunto es que era el evento en Ocoyoacac era un evento de la esposa del presidente electo, que es Beatriz Gutiérrez Müller, que se niega a decir primera dama y me parece bien, pero él al final sale a dar una declaración que no tenía sentido, además de la sobada que le puso ahí a la reportera de Televisa. Bueno, eso está además. La pregunta aquí, y es un ejercicio que es muy bueno, se los recomiendo a todos que nos escuchan y que no los ven, y que nos ven, y que yo lo he puesto en práctica, sobre todo los últimos meses. Si lo que dijo Andrés Manuel en el caso de Rosario Robles haya sido meramente político, como quieran llamarlo, con las maromas que quieran, si lo hubiera dicho José Antonio Meade o Ricardo Anaya, ¿hubieran tenido el mismo nivel de interpretación? Obviamente no. Y aparte, justo si tienes una frase que has estado repitiendo durante toda tu campaña y ahora que ya eres presidente electo, de la de justicia y no venganza, pues justicia es que se investiga a Rosario Robles. Si está dentro de esa investigación, pues vamos a investigarla. Y si no es culpable, pues la exoneramos. Pero si no, no le veo el tema como venganza a que si alguien es culpable de algo, pues que se le juzgue como se le juzga con los mismos derechos que se le juzga a todas las demás personas, ¿no? Pero es que el que el presidente electo se entrometa en un caso como este, me parece que ensucia de por sí ya el proceso de investigación. Y la verdad, no sé si le convenga o no a Rosario Robles pues, en ese asunto de no me ayudes, compadre, porque el beso del diablo tampoco te ayuda mucho, ¿no? O sea, si yo fuera Rosario Robles no estaría muy contento que Andrés Manuel salga a defenderme, o al menos hacer parecer que me está defendiendo, ¿no? Claro, yo creo que la amnistía empezó por los de arriba y vivimos en un país en donde ahora resulta que el Bester no es culpable de nada, que Napoleón Gómez Urrutia es tu senador. ¿Cómo te sientes irte a dormir y saber que Napoleón Gómez Urrutia es tu senador? Pues no, o sea, básicamente pues no te sientes contento, sobre todo porque el tema principal de esta campaña, y creo que por lo que la mayor parte de los mexicanos votó, era porque ya no queríamos corrupción, porque estábamos hartos de los temas que todos los días salían de una nueva estafa, una nueva desvío de fondos, un nuevo, ¿sabes? No se votó por los demás candidatos porque tenían escándalos de que se iban a comprar una nave en algún lugar. Una nave industrial. Entonces, por ahí salen el PRI. Una nave espacial, ¿no? Una nave industrial. A alguien le voy a regalar una nave espacial. Y entonces, si este es el tema que nos hizo votar por un cambio, que era lo que queríamos, pues vamos, básicamente no lo estamos logrando, ¿no? Entonces, pues habrá que analizar, y yo creo que si esa cantidad de personas estábamos hartos de la corrupción y de los temas y los escándalos de todos los días, pues también con este mismo peso y poder que ya sabemos que tenemos, pues no deberíamos de dejar que lo nuevo pues sea parte de lo viejo, ¿no? Híjole, ojalá que nos escuchen. Yo creo que sí. O sea, al final hemos visto que la PGR ha sido incapaz de armar casos en contra de, como le dirían, peces gordos, que no es nada más porque sea un pez gordo que tenga un costo político, o sea, han atentado contra México. Al final, los desvíos de recursos es algo que tiene que ser inadmisible. Fíjate que yo creo que una de las cosas que más dolió fue justamente, más allá de lo del chivo expiatorio, decirle a los medios, en específico a Animal Político, que era un puro circo mediático. O sea, un circo mediático que gana premios internacionales por su investigación de la estafa maestra. Daniel Moreno puso el mismo domingo: Rosario Robles es un chivo expiatorio. Ni de lejos, no, ni de lejos. Aquí va el reportaje sobre la estafa maestra, @López Obrador _. Y si aprovechando que es domingo le echa un ojo, la estafa maestra graduados en desaparecer dinero público. Eso es lo que le pone a Daniel Moreno. Pero sí creo que caló muy hondo esta ligereza con la que se refiere a los medios, de decir, es circo mediático, a la gente le encanta eso. O sea, una investigación de ese nivel es un circo mediático. Una investigación que ha sido reconocida a nivel internacional, exactamente por el rigor y el criterio con el que se hizo en la lucha contra la corrupción. Y uniendo los dos temas de este bloque, es como que, bueno, puedes asumir el costo político de defender a Rosario Robles, pero no puedes asumir un costo político de tomar una decisión sobre el aeropuerto, que sabemos que la mayoría no te va a juzgar. Bueno, pues mañana seguimos discutiendo de estos temas porque ya se nos acabó el tiempo. Ay, no. Nos vemos mañana a esta misma hora, Gracias. en esta misma sesión. Gracias. Bye. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora.
Sintonízanos mañana en la misma batihora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza bendidísima Callo de Hacha. Hasta pronto.